Soy Daniel Funaro, trabajo en el INTA. Primeramente me han pedido una charla sobre rotación y cómo incluíamos el sorgo en las rotaciones. Y quise ser un poco más ambicioso, no sé si ambicioso, y puse los aportes del cultivo de sorgo en la rotación. Y además yo creo que, un poco haciendo referencia al Congreso, que es la misión, ¿qué misión tiene este cultivo en los sistemas de producción? Uno por ahí como investigador investiga o estudia o evalúa los distintos cultivos como separados, pero lo que he intentado en los últimos años es ver cómo los cultivos interfieren y cómo engranan, cómo se introducen en nuestro sistema productivo, ¿no? Mucha de la información que yo les voy a dar es generada dentro de la experimental, como también fuera de la experimental. Y me gusta poner esto porque esta es, no sé si mi primera o segunda oficina donde uno hace estos ensayos. Estos son ensayos de evaluación de cultivares, tanto de sorgo como maíz. Esto que ve aquí en franjas. ¿Cómo? El volumen del micrófono, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Ustedes ven el punto, yo el punto no lo veo. Bueno, pero les contaba que lo que intento de hacer es, bueno, además de hacer la evaluación o investigación dentro de cada uno de los cultivos, es ver cómo se comportan dentro del sistema. Y esta foto me gusta mostrarla, le estaba comentando, porque es parte también de mi oficina. Uno cree que está dentro de una computadora, pero toda la información que nosotros estamos generando salen de estas parcelas, sea de micro, macro o ensayos en franja. Yo les contaba que esto es evaluación de cultivares de maíz y de sorgo, y ustedes ven allá atrás también es de girasol. Y todo lo que ven aquí también son ensayos en franjas, grandes cultivos. Parte de lo que nosotros hacemos en micro lo hacemos en franja para generar estas reuniones y que los productores vayan. Algo de información van a ver ahí, donde tenemos una rotación donde incluimos el sorgo, y también tenemos ensayos donde hacemos monocultivo de soja, también con cultivos de coberturas, como para ver cómo se están en el tiempo. En el día de ayer Ariel dio una charla también del cultivo de sorgo, así que mucho de lo que él presentó que es de manejo no lo voy a dar, pero sí me resultó interesante saber. Sorgo uno lo ve como un cultivo que es sorgo, pero en realidad cuando uno lo clasifica nos encontramos como que tenemos sorgos graníferos, doble propósito o sileros que tienen aporte de grano, o los forrajeros o forrajeros fotosensitivos, que uno piensa que es sorgo, pero en realidad son sorgo pero con distintas funciones. Principalmente los forrajeros y fotosensitivos son materiales para hacer de pastoreo diferido, heno o ensilaje, con sus características cada uno, por supuesto. Los sileros principalmente para diferidos o hacer silos, principalmente están limitados para hacer cosecha estos materiales por su gran altura, pero de muy buena calidad, principalmente por su aporte en grano. Y los sorgos graníferos o doble propósito, principalmente para la producción de grano, pero también se pueden usar diferidos en los sistemas ganaderos o en los sistemas de silos, ¿no? Cada uno tiene sus características y calidades y entran de distinta manera en cada uno de nuestros sistemas productivos, ¿no? Nosotros hemos visto, y por ahí lo voy a ir charlando, no puse ejemplo, pero con la intensificación de la agricultura, aquellas empresas que dejaron la ganadería han utilizado este cultivo como para poder intensificar y dar esa estabilidad forrajera. Dentro de los graníferos, estos serían las alturas. Nosotros entramos los graníferos con materiales que no superen el 1,60 m, el 1,80 m de altura, principalmente por una limitante en la cosecha. Los materiales sileros, que son sileros que le estaba diciendo doble propósito, están ahí entre 1,60 m a 1,90 m de altura, con aproximadamente un 40 o un 50% de grano, y los forrajeros fotosensitivos, que bueno, hay en esta gama tanto sileros doble propósito o forrajeros, hay BMR, azucarados y demás. Con distintos rendimientos potenciales. Nosotros los rendimientos máximos que hemos tenido en micro o en macro parcelas o de los mejores productores estamos entre 11 y 15 toneladas por hectárea. Con potenciales de rendimiento, bajo riego y sin limitantes, hemos obtenido alrededor de 20-22 toneladas, y la bibliografía internacional está ahí alrededor de eso. Difícil de conseguirlo, pero se puede. Los rendimientos máximos de los doble propósitos está en evaluaciones, tenemos alrededor
de 15 a 22 toneladas. Eso es datos de toda la red, tanto la red nuestra en La Pampa como Buenos Aires Sur o otras redes donde hacen evaluación de cultivo. Estamos aproximadamente en esos valores, y los rendimientos de los fotosensitivos o azucarados o demás, cuando uno hace biomasa total, entre 25 y 35 toneladas de materia seca, que eso es algo interesante. Uno lo puede hacer para grano, para forraje para ahí, o pastoreo directo, donde uno busca intensificación y tener la ganadería. Yo lo que veo es que más allá del sorgo o no, lo que creo que en la rotación uno lo que tiene que buscar es la sustentabilidad, y es muy difícil porque muchas veces nosotros, y eso por ahí lo veníamos hablando ayer con varios colegas, tomamos las decisiones hacia dónde queremos estar, si queremos estar más hacia la parte económica, más a la parte social o la parte ambiental. No es difícil poder generar una sustentabilidad, pero no es imposible. O sea, lo que uno tiene que buscar es buscar esa sustentabilidad, y no solamente por una parte económica. Venimos escuchando muchas charlas que muchos problemas emergentes que estamos teniendo es por un problema de decisiones nuestras y por no trabajar en esto que es la sustentabilidad. Y una de las formas de ser lo más sustentable es poder generar rotaciones. Yo puse rotación y secuencias, que no es lo mismo decir rotación que secuencia, pero las dos cosas tienen que trabajar juntas. Rotación favorece principalmente los sistemas suelos, como es la materia orgánica, la cobertura, la porosidad. La porosidad total es fija, vamos a decir un 50%, pero la disposición y la cantidad de poros y la calidad de poro depende muchísimo de la materia orgánica, y una de las entradas de materia orgánica que tenemos al sistema, además de la cobertura de arriba, son las raíces, y ahí es donde empieza a jugar muy bien el sistema radicular de sorgo. La biología, el agua, en ese agua no uno tiene que estar haciendo hincapié. Decimos que uno de los limitantes principales que tenemos en la región semiárida es el agua, pero nosotros tenemos que captarla, tenemos que almacenarla y la tenemos que cuidar. La disponibilidad de nutrientes, bueno, eso de la infiltración, principalmente por la calidad de poros, eso es un poco lo que favorece la rotación. Y en la secuencia, eso es cómo nosotros ordenamos esos cultivos para maximizar el rendimiento del cultivo que tenemos y de los próximos cultivos, cómo esa secuencia de cultivos que uno arma y que la va pensando con el tiempo puede llegar a estabilizar estos rendimientos. Y todo esto lo hacemos para cuidar el sistema suelo, y yo creo que va mucho más allá del sistema, sino el sistema agropecuario o el sistema empresarial. Además de hacer una rotación y una secuencia de cultivos, también uno tiene que estar pensando en una secuencia y una rotación de herbicidas y de principios activos de los herbicidas. Estamos generalmente usando muy pocos principios activos o iguales o muy ligados entre sí, donde después empiezan a haber emergentes de malezas o no resistentes. Ayer también se dijo en algunas charlas que esa rotación lo que hacía era estabilizar y aumentar ese rendimiento potencial, pero eso generalmente nos pasa para todos los cultivos. Es muy difícil hacer sorgo-trigo porque sabemos que el sorgo ha inmovilizado mucho nitrógeno, y por la relación carbono-nitrógeno altísima que tiene, una es esa por nitrógeno y la otra es por el consumo de agua. Es un gran consumidor de agua, a pesar de que uno lo dice para nuestras regiones que es bastante rústico, pero la realidad es que consume bastante. Y en la rotación se beneficia muchísimo, por ejemplo, en la secuencia sorgo-soja o sorgo-girasol, ¿no? Soja por ahí no necesita tanto nitrógeno para arrancar, sí, un buen arrancador, pero girasol tenemos que estar pensando en la fertilización nitrogenada. Entonces nos afecta bastante ese rendimiento potencial. Yo le puse un ejemplo como para que ustedes sepan cómo son los rendimientos potenciales de un sorgo. Yo lo había comentado anteriormente, pero el trabajo nuestro en la rotación es cómo podemos achicar esa brecha entre cultivo y cultivo, y una de las formas de poder levantar ese piso y poder estabilizar, estabilizar y achicar esta brecha es a través de las rotaciones y la incorporación de carbono, sea a través del sorgo, sea a través del maíz o sea a través de los cultivos de cobertura,
pero uno tiene que buscar poder estabilizar y subir ese piso que nosotros estamos teniendo de los rendimientos medios. Yo no quiero rendimientos medios bajos, sino quiero rendimientos medios altos y con una muy buena estabilidad. Otro, y que no es menor, y por eso yo les decía que hace en el suelo, una es el aporte de carbono. Ustedes fíjense, ahí tenemos una foto separada, pero nos encontramos con una realidad que tenemos, esa es la superficie de gramíneas, cómo ha subido la superficie de oleaginosa, y nos estamos tendiendo hacia un monocultivo, principalmente soja, y gramíneas cómo ha ido bajando. Prácticamente estamos teniendo alrededor de 20 o 20 y pico de millones de hectáreas de soja, y eso nos hace una relación que está por debajo del 40%. O sea, las viejas rotaciones del CREA o del INTA o de bastantes organizaciones que estábamos diciendo tener un 50 y 50% de gramíneas y un 50% de oleaginosas, hoy nos estamos encontrando a nivel nacional esto, pero la realidad es que en muchas empresas es el 100% de oleaginosas y muy poco o algo de cultivo de cobertura. En la estadística no hay cultivo de cobertura, o sea que por ahí podemos cerrar en ese aporte de carbono. Eso es lo que nos genera, por ejemplo, los aportes de carbono. Esto es maíz versus girasol. Cómo juegan el rol los cultivos de cobertura, también en la rotación, son muy importantes, principalmente cuando vamos de cultivo de verano. Cultivo de verano es importante poderlos poner. Muchas veces, bueno, esto es maíz, es una foto con doble intención. Los cultivos de cobertura en general es soja hacia otro cultivo o de girasol hacia otro cultivo de verano, pero bueno, también lo hacemos sobre maíz y principalmente lo que buscamos es, no es en desmerecer el maíz, pero el anclaje que tiene el maíz versus el sorgo o cómo se queda el maíz en la rotación. Principalmente se pierde mucha cobertura por voladuras y una de las formas es mitigar esto. Cuando uno arma la secuencia, ustedes fíjense, son 2 cultivos de invierno, o sea, hay que armar muy bien la secuencia, por eso yo les hacía mucho hincapié. No es lo mismo quemar, yo acá pude sembrar temprano, se quemó bien, se llenó el perfil, este se nos pasó, no lo pudimos sembrar, o sea, era un cultivo que se llama, pero lo que quiero decir es que uno tiene que armar esa secuencia de los cultivos, de los herbicidas, de cómo va a ser los usos consultivos de esos cultivos y cómo nosotros vamos a poder recargar en cada uno de esos eslabones de la rotación. Y esa rotación, también hubo unos talleres de microbiología o de microorganismos, pero la actividad biológica, yo lo puse con una lombriz, es mucho mayor. O sea, cuando uno trabaja con incorporación de carbono, con materia orgánica, cómo podemos bajar esa temperatura de suelo, uno puede generar una mejor actividad biológica dentro de ese suelo, que es un ser vivo. La otra es que a mayor cobertura, mayor residuo, las malezas, la presión de malezas es mucho menor. Esos son datos de Romina Fernández. Datos de Romina también que hicimos juntos, o sea, ustedes fíjense la temperatura de suelo, cómo cambia con cobertura versus sin cobertura. Eso significa una mayor eficiencia en el uso del agua, o sea, yo aquí casi que no voy a poder sembrar, no por temperatura, sino porque no hay humedad en los primeros centímetros. Esto hay humedad, o sea, hay una relación entre la humedad superficial, o sea, hay que manejarlo. O sea, uno de los cultivos, o sea, ustedes fíjense, un verdeo de invierno versus un sorgo, prácticamente le estamos sacando 100 milímetros de diferencia. Esos son datos nuestros de las rotaciones. Y lo que les decía anteriormente, es importante poder meter raíces. Una de las principales entradas que tenemos en el suelo, no en la parte de arriba, las entradas que tenemos hacia abajo son las raíces. Principalmente porque estamos trabajando en siembra directa, si no tenemos que volver hacia atrás. Esta secuencia, soja, girasol, los sorgos, no hay que hacer. Lo que uno busca es mejorar las condiciones principalmente físicas. Cuando uno piensa, además de estabilizar los rendimientos, mejorar los cultivos en la rotación, uno mira que mejora muchísimo los suelos, principalmente en las condiciones físicas y químicas, cuando pensamos una rotación una fertilización a largo plazo. Muchas veces nosotros fertilizamos muy bien las gramíneas, sean maíz
o girasol, porque sabemos con esa relación carbono-nitrógeno nos va dando fertilizantes en el tiempo. Y la parte física, principalmente los suelos nuestros tienen altos contenidos de limo, que es inerte y necesitamos tener bastante materia orgánica porque si no hay impedancias hacia abajo. Hay una mayor eficiencia en el uso y conservación del agua, disminuye las malezas y los riesgos de erosión, o sea, suelos donde hay rotación y hay cobertura sabemos que no hay erosión. Favorece los otros cultivos con aumento de rendimientos, y ahí tenemos que jugar muy bien con la secuencia porque, como yo les decía, gramínea a gramínea es muy difícil que podamos tener, pero sí gramínea oleaginosas anda muy bien, ¿no? Y la otra es ver cómo en esa secuencia hacemos la recarga de los perfiles. Y la otra es en los sistemas, estamos en algunos campos con algunos sistemas bastante intensivos. La incorporación de sorgo aumentó, vamos a dejarlo ahí entre comillas que aumentó, pero sí estabilizó la producción de fibra, y ayer lo discutíamos si era de calidad o no, pero bueno, por lo menos decimos aumentó la producción de fibras. Y eso creo que fue un aporte bastante interesante en incorporar el cultivo. Ustedes se fijaron que había materiales que estaban por encima de esas 20 o 25 toneladas de materia seca. Sea diferido, hay que elegir los materiales, o sea silo, es algo más que interesante. Y dependiendo de la categoría animal uno puede elegir los materiales, pero hoy con las tendencias que hay, hoy conseguir pellet es muy fácil, hay muchas fábricas, diría, o muchas extrusadoras desparramadas por el país, que es muy fácil poder conseguir pellet y a muy buen precio. Hasta aquí llegué. No sé si son los 15 minutos, pero la idea es, por ahí voy a abrir el paraguantes, es generar disparadores, de que hay cosas que tenemos que nosotros ir pensando y analizando a ver hacia dónde vamos, ¿no? Me faltó poner el semáforo de luces verdes o rojas, ¿no? Bueno, gracias Daniel. Empezamos con las preguntas. Preguntas, también puede ser experiencias. Si son experiencias, por favor, cortitas. Buen día, Daniel. Rendimiento de soja con antecesor sorgo versus antecesor maíz. O sea, externalidad positiva o negativa del sorgo hacia la soja, siempre comparándolo con maíz. En San Luis tenemos la hipótesis de que consume más agua como parte negativa. No sabemos si es cierto o no, pero es una idea. Pero por otro lado, más cobertura que protege humedad y aumenta infiltración de lluvia y demás. No sabemos cómo quedará el balance final. Los datos nuestros, que ya llevo 4 años, donde, bueno, yo ahí no expliqué, pero tengo una rotación que armamos con sorgo, maíz, girasol y soja, y están los 4 cultivos, o sea que no tengo la variabilidad anual, sino yo lo que buscaba es que estuvieran los 4 cultivos. Me gusta, los dos no es que andan mal, los dos me gustan como antecesores. Lo que en kilos no hay diferencia significativa en la realidad, pero sí le veo una mayor estabilidad de rendimiento de la soja sobre sorgo. Y la otra es que al cultivo lo ves un poco mejor en las primeras etapas, principalmente por los vientos, y pensando en el sur de San Luis que hay altos vientos y que muchas veces te cachetea la arena a las plantas de soja y uno las ve mal. Me gusta más el cultivo de sorgo. La otra es que al momento de, vamos a decir así, maíz versus sorgo, por más que, por ejemplo, maíz es temprano, el asunto cuando son maíz tardío, pero evaluando los mismos volúmenes de materia seca, que no es así, pero evaluando los mismos volúmenes de materia seca, en cosecha, prácticamente el 100% o el 90% me llega al momento de siembra de soja en sorgo, y prácticamente me llega un 30%. Tengo muchas pérdidas en coberturas con maíz. Y principalmente en la zona nuestra, ustedes tienen más vientos que nosotros, pero yo lo veo con mayores pérdidas. Y la otra, por ahí la parte negativa no la veo tanto ahí. Yo lo que veo es que hay una mejor competencia. Esa cobertura
esta cobertura que está, si uno piensa en esta cobertura, prácticamente no tenemos malezas. Hay otras implicancias que yo le veo más que el cultivo de la soja, cuánto va a rendir. En promedio anduvimos entre 300 y 500 kilos más en sorgo que en promedio, ¿no? Años que anduvimos en cero, pero poner 200 o casi 500 kilos más de soja sobre cultivos de sorgo. El problema que yo le veo en estos cultivos es cuando nosotros queremos hacer controles de maleza, es tecnología de aplicación para poder llegar al piso si usamos algún preemergente, algún residual. Y la otra es cómo pasamos acá con algunas sembradoras. Eso también genera ruido, y no es fácil. Yo he probado varias cosas y es complicado. O sea, tenemos la reja Baumer, la tenemos que sacar y nos quedan la turbo. Y cuando hay humedad y el sorgo está húmedo, no lo corta la turbo y es complicado cuando tenés mucho volumen de rastrojo. Yo le veo más dificultad en eso que no en lo que vos decías. Sí, decirlo así, si no. Sí. Sí, bueno, Ariel, mira, con Ariel estamos trabajando hace tiempo y medio que venimos, no sé si atrás del maíz o junto con el maíz, pero estamos buscando de bajar densidades. Nosotros vemos que las recomendaciones que están hechas por catálogo o las que yo hacía, yo voy a decir, me voy a poner en primera persona, las que yo hacía hace un tiempo atrás, me cuestiono cosas que decía hace 10 años. No, pero quiero decir, cosas que decía hace 10 o 5 o 6 años atrás sobre densidades, hoy no las estamos cuestionando. Creo que también va de la mano de la tecnología de siembra, que uno si mejora la eficiencia en la siembra, mejora mucho. Pero para decirte así a grandes rasgos, tendremos que estar sembrando en mi zona alrededor de 100.000 plantas, por ejemplo, lograr 100.000 plantas de sorgo en graníferos. Es bajísimo, no hay que tener miedo. No, tenemos todos los datos con varios, asusta, pero no es imposible. O sea, si hoy estamos trabajando con maíces hablando de 25.000 plantas por hectárea o menos en algunas zonas marginales y con suelos con tosca a 30 centímetros y han logrado estabilizar y levantar ese mínimo, ese piso que yo digo de rendimiento y poder estabilizarlo, con sorgo también lo podemos hacer. No es para cualquiera. No sé en qué zona estás vos. Yo te digo Anguil, La Pampa. Ariel está en el sur de Buenos Aires, en el sudeste, y zonas marginales. No sé en qué zona estás, pero decime de qué lugar. Dale, animate. Un poco más técnico es... No importa. Que sopla, que tipo un argidor típico. Sería... ¿En zona? La Pampa ondulada. Precipitaciones de 1200 milímetros. Ah, no, pero estamos en otro ambiente. Ah, bueno. ¿Cuál sería la recomendación de densidad? Decime el lugar porque estoy... Chivilcoy, Chacabuco, por ahí. No, ahí es otro ambiente. Tampoco pondrían maíces 25.000 plantas. Claro. Son lotes que van 70.000. No, bueno, por eso cuando escuchaba no sabía si... No, es para zonas marginales. En general lo que estamos haciendo, el sorgo, en realidad, cuando uno últimamente viajo bastante y me pongo a anotar los lugares que hay sorgo y me encuentro que casi hasta la puerta de la capital hay sorgo. En la zona de ustedes yo no estaría trabajando con esa baja densidad, estaría trabajando con algunas más plantas, pero estaría alrededor de las 150, 180.000 plantas. No poner 250.000. Es lo normal, 250. Pero así que en 100... Hay que probar. Yo lo que digo es que muchas de las experiencias de esta hay que probar. O sea, no... hay que probar. Nosotros cuando empezamos al principio a poner bajas densidades pensábamos que no iba a ir mal y la realidad es que no. O sea, ¿por qué poníamos altas densidades? La explicación principal que poníamos altas densidades era para poder cubrir ante el surco, cerrar el surco y que no haya competencias con malezas. Esa era la realidad. Pero si yo hago bien el manejo previo del cultivo, que es el barbecho, hacer una buena rotación,
mantener limpio y llegar al momento de la siembra limpio, que es lo fundamental en el cultivo de sorgo, podemos hacer lo que quieramos. Podemos hacer lo que quieramos. Es un cultivo muy noble y podemos hacer las mismas cosas. La otra es jugar con yo te estoy hablando con una sembradora muy buena, a placa, que no es a chorrillo, con ruedas niveladoras, o sea, muy bien puesto. Un aporte, Daniel. ¿Vos conocés las zonas? En la zona donde comenta esta gente, creo que coincido con vos, trabajar con 180.000 plantas, no tenerle miedo, y pensar en graníferos, pensarlo como maíz, volvemos. Placa, tecnología, digamos, si queremos un cultivo de cosecha. El mensaje quede ese. Y después, en un ambiente bueno, lo que va a hacer este cultivo, que ayer también lo mencionamos, es el macollaje. Ese macollaje va a compensar, en 2 macollos por planta vas a tener 360.000 panojas, con un potencial que mostraba Daniel de 10.000, 12.000 kilos de grano por hectárea. La otra también que hay que jugar, y eso hay que tener en cuenta, es la estructura de planta. Un poco yo ayer lo que le pregunté a Ariel y que me miró mal. Cuando uno piensa la densidad, además de la estructura de siembra que uno pone, que es la estructura de siembra es cómo nosotros distribuimos en el espacio las plantas, tenemos que ver la estructura de planta. O sea, nosotros tenemos el mismo ciclo con plantas, mismo ciclo, ciclos cortos de 1,20 m o ciclos cortos de 80 centímetros. O sea, son ciclos cortos, sí, pero la estructura de planta es distinta. Esa planta de ciclo corto de 1,20 m, 1,30 m, se parece a un ciclo intermedio o a un ciclo largo. Entonces lo que tenemos que estar mirando muchas veces cuando uno juega con estas densidades es qué estructura de planta yo voy a tener. No sé si ahí te complique más la vida seguro, pero, o sea, lo que quiero, así como está esa variabilidad de sorgo, yo no me puse a decir porque llevaría mucho más tiempo de sorgos graníferos hacia sorgos forrajeros. Dentro de cada uno de esos tipos tenemos 4 o 5 diferencias más todavía. O sea, a ese abanico todavía lo podemos llegar a seguir abriendo. Y es más complicado. O sea, yo en eso muchas veces esto te hace pensar un poco más que, por ejemplo, el cultivo de maíz, creo. Daniel, una pregunta. Sí. En esos sitios donde el sorgo puede llegar a rendir 8.000, 9.000 kilos en grano, esa soja posterior que sigue en la rotación, ¿no tiene problemas de enfermedades en la emergencia y en los principios por tanto volumen, por tanta temperatura baja, tanta humedad? No tendría que tener problemas. No tendría que tener problemas. No, enfermedades no sé de qué tipo, si es de Dumping off, enraizamiento. así, el complejo fúngico, que No, por ahí no. se da en casos así. No, yo no he Con visto tanta problemas condición. de enfermedades en el cultivo por exceso de rastrojo. O sea, porque convengamos que muchos hongos de suelo o hongos que quedan en el rastrojo, vos con la rotación los bajás bastante. Una de las maneras de poder bajar todo lo que es plaga o el complejo fúngico, hongo de suelo, sea malezas, insectos, va a ser la rotación. Nosotros no hemos visto problemas de enfermedades. Por ahí puede ser que en zonas mucho más húmedas que las que uno recorre, sí, pero ahí ya competiría el maíz y no entraría el sorgo en esos ambientes. Sí, Maxi. La consulta mía es el tema de la rotación, de la salida de sorgo a otro cultivo distinto a soja, por el tema de la retención de nitrógeno. Si es algo que realmente se da o... No, se da. Pensando en girasol, más que nada. Pensando en girasol, nosotros lo hemos hecho en las mismas franjas, sembrar con y sin nitrógeno, con arrancador, FDA solo, por ejemplo, o mezcla de FDA con nitrógeno o FDA con fertilizaciones posteriores. Tenés que poner un arrancador y algo de nitrógeno, o mezclas que tenga algo de nitrógeno, o una fertilización nitrogenada posterior. Es muy lento la entrada, pensé que iba a hablar. Es muy lento el arranque del cultivo posterior, principalmente por la inmovilización del poco nitrógeno que hay. Y la otra, que al no haber nitrógeno, la actividad microbiana es lenta. Necesita nitrógeno los microbios como para poder producirse y poder degradar eso. Pero es un tiempito. No, esos efectos son inmediatos al cultivo siguiente.
no lo vemos, por ejemplo, para el otro cultivo. O sea, la fertilización tiene que ser sí o sí para eso. En soja lo bueno que tiene es que nodula y produce nitrógeno. Pero vos ponés un girasol sin fertilización y miércoles te da susto. Te asusta mucho. Te da muchísimo. Es así después como ves las respuestas al otro día de haber aplicado WAM, por ejemplo. A la semana vas y ves las diferencias enormes. Daniel, mientras piensan en otra pregunta, vos hablaste de un ensayo de rotación de sorgo versus monocultivo de soja con cultivos de cobertura, si te entendí Sí. bien. Ahí, ¿cómo lo ven más que nada en el balance de carbono? Si tienen más o menos estimado, a ver cómo da una rotación contra la otra. Y después otra pregunta que me interesaba era las raíces del sorgo contra las del maíz, a ver si ven diferencias grandes en calidad de raíces y exploración, o si son similares para mejorar la estructura de los suelos. El ensayo que arranqué de cultivo de soja continua lleva 5 años. Lo que es cambios en carbono no lo agarramos. La realidad es eso, o sea, ver los cambios de materia orgánica no los vemos. Sí hay ensayos anteriores que son de mucho más años, lo que ven que el monocultivo baja bastante los porcentajes de materia orgánica, ¿no? Y la rotación no es que aumenta los contenidos de materia orgánica, o sea, aumentar es muy complicado, muy difícil, pero sí por lo menos son más estables. O sea, un suelo que hoy lo tenemos con 1% de materia orgánica, también hay que ver de qué condición arrancamos, ¿no? La condición que el suelo que arrancamos no era la mejor, pero estaba a un 80%, digamos, de lo ideal, o al 70%. Pero hay que ver eso, dónde lo agarramos, ¿no? Pero con rotaciones lo que se ve mantiene. Lo que se genera, por ejemplo, las rotaciones a largo plazo con materia orgánica, lo que uno ve es una estratificación de la materia orgánica, por ahí tenemos el mismo porcentaje de materia orgánica que hace 10 o 15 años atrás, pero digamos la distribución en el perfil es de mayor a menor, o sea que tenemos mucha materia orgánica, principalmente en los primeros 5 centímetros. Yo estimo, y los otros problemas que yo veo inmediatos son los primeros que por ahí son más sensibles así, uno es la porosidad y la entrada de agua en el suelo donde va de rotación versus soja continua y versus de soja con cultivo de cobertura. Yo veo que donde hay donde hay gramínea, sea cultivo de cobertura o sorgo, maíz o demás, la infiltración es mucho más. Y lo que yo estoy viendo ahí en esos suelos que va de soja continua, hay mucho endurecimiento, hay mucha porosidad laminar, encostraciones, se va complicando. Con soja de 5 años, un suelo que tiene limo más arcilla 50-55%. O sea, un suelo que no es arenoso, o sea que es complicado. Y me dijiste raíces. Sí, la calidad o cantidad de carbono o exploración que tiene la raíz del sorgo contra la del maíz, a ver si ven alguna diferencia o son muy similares. He hecho distribución, no es algo muy grato hacerlo, porque hay que hacer calicate y verlos con la malla. Dependiendo, vamos a ciclos intermedios, ¿no? Hay mejor exploración del cultivo de sorgo, siempre que no tenga impedancia, ¿no? Suelos similares que incluso están a la par los ensayos. Hay mejor exploración en el cultivo de sorgo, y lo que vemos es que hay una mejor calidad. Esa raíz queda desde que vos la cosechaste prácticamente hasta que vos la sembraste, y el anclaje, por ejemplo, del maíz es mucho menor. Y la distribución y la exploración, vemos que hay una mayor, en el sorgo hay una mayor proporción de raíces que en el maíz. Yo te diría que capaz que un 30% más en sorgo, y lo bueno es que esa raíz en la parte superior queda mucho más tiempo que la de maíz. Bueno, sí, ustedes evaluaron. Hemos medido, claro, raíces, eso quería aportarte. Está aproximadamente en el 30% de la biomasa total, aporta la raíz. Digamos, un sorgo de 8.000 kilos. En los primeros 20 centímetros. Sí. Sí, exacto. Está aportando las raíces 2.400 kilos de biomasa seca.
Y bueno, y a medida, digamos, los sorgos, los forrajeros, que son los que más producen, también la relación es la misma, 30%. No Sí. tengo medido maíz, eso quería... Sí, preguntar. nosotros hemos hecho exploraciones, incluso con la rejilla y demás. Un maíz sembrado temprano, madurez 120, está explorando 1,60 m, 1,80 m. O sea que hay que hacer una calicate que lava raíces bastante. Un sorgo intermedio y sorgo largo está alrededor de la misma profundidad hasta donde llega la raíz. Lo que es interesante es cómo es la distribución, ¿no? Los puntos negros, cuando uno hace distintos colores, ve mucho más negros, digamos, mucho más densidad de raíces en sorgo que en maíz. Que no, el que quiera hacer una tesis que tenemos. No, pero es un trabajo, no es grato porque hay que hacer muchas calicates, hay que hacer muchos muestreos y la realidad es que el suelo es bastante variable por más homogéneo que nosotros vemos. Eso también, la densidad aparente cambia bastante y ahí cambia la distribución de raíces. En cuanto a los altos o bajos taninos, ¿cómo ven la posibilidad de hacer sorgo de bajos taninos en las diferentes zonas? Y cómo ven que los semilleros, si hoy están trabajando más en alguno que en otro? Es variado en los que es tanino. A mí me gustan los altos taninos. No, los bajos, también hay que ver, además de sean altos o bajos taninos, tenemos que tener en cuenta si son almidonosos o no. Por ahí hay veces que tienen taninos, no son muy altos, pero son muy almidonosos. Y eso los pájaros van primero. Principalmente, incluso hemos hecho algunos ensayos para biocombustibles y demás que son son muy almidonosos y son los primeros que atacan. O sea, son parcelas chicas y los tapa, pero cuando hacemos franja que no la podemos tapar, en esos materiales que son de bajos taninos y son almidonosos, es el dulce para las aves. O sea, lo que yo prefiero, por lo menos en mi zona, hay que ver cómo es el comportamiento de aves en cada región, ¿no? En mi zona yo prefiero que sean de altos taninos. Evitemos que vayan a comer ahí. Pero es muy variado, o sea, la cartera de productos que presentan las empresas es bastante variada, o sea, trabajan con altos taninos, intermedios, blancos, rojos, o sea, es variado y presentan una cartera de producto amplia. Después tenemos que elegir en función de hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos a poner ese producto y en qué zona estamos, ¿no? Yo en Anguín lo recomendaría un almidonoso sin tanino, por ejemplo. Sí, si es grano, sí, es complicado. La parte comercial lo charlamos. No, pero vos sabés que muchas veces los blancos tienen que tener, para comercializarlo creo que es 1%, me parece, puede ser, no me acuerdo, pero ponerles un 3% de rojos puede llegar a tener. Hay veces que tiene el 1% y no te lo compra. Y lo tenés que tener embolsado en tu campo 2 o 3 meses y cuando le llegó el barco para cosas, dámelo y te pago un sobreprecio. O sea, hay que ver también la oferta y la demanda. Pero los altos taninos ponen impedimentos, pero en realidad si uno hace para ración y demás no hay inconvenientes. O de ahí se escucha. Bueno. ¿Qué tal? Con respecto al sorgo silero no hablaste mucho. No, pero dale. ¿No te interesa? Sí, no, porque era la rotación y se está imponiendo mucho y hay serios problemas en el tema del vuelco, en el momento al llegar a picar. De picar. Experiencia, distanciamiento y densidad. Porque, a ver, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué nos puedes aportar? Bueno, los materiales no digamos. No los conocés. No, sí, ¿cuál es? No, los hileros, los que son... Sí, no, pero material no sabés cuál es, si un BMR por lo menos. No, son, no sé, no quiero dar las manos, los nombres, pero son hileros de plantas de 2 metros y pico de alto. Sí, un azucarado fotosensitivo, sí, por ejemplo. Que te dicen, viste, pondría muchas plantas, tenés cañas finas, viene viento, revuelca, la picadora no levanta. No, hay algunos materiales, mira, si es un azucarado, es un poco lo mismo, no sé si es un azucarado fotosensitivo, vamos para allá. Disculpen que vaya para... No sé si es no sé si es este tipo, que no es un doble de estos,
propósito. Si es estos materiales, o sea, esos materiales pueden ser usados. Hay algunos materiales que son forrajeros y otros que son sileros, ¿no? No, pero te digo así. Si uno los siembra para silo, tenemos que estar poniendo altas densidades de plantas. Para pastoreo directo, para verde, ¿no? Cuando uno lo hace para silo, nosotros tenemos que poner menos cantidad de plantas e incluso podemos estar a 35 o 52, podemos ponerlo a 70. Lo que tenemos que buscar es que sea lo más fuerte la caña. Porque además de ser, seguramente tiene altos contenidos de azúcares, hay algunos que son levemente, no dice que son BMR, pero son levemente BMR, y el BMR es menores contenidos de lignina, y al tener menos contenido de lignina, los soportes de la caña son menores, entonces se quiebra. Por eso te preguntaba si era BMR, pero me imagino cuál es el material. Yo lo sembraría a un espacio, sí, a 52, pero bajarle las densidades. Y los hileros en general, voy a volver a decirlo para allá, en mi zona estamos alrededor de las 180 a 190 mil plantas logradas. En mi zona. Con todos. Y la densidad de plantas en 180 o bajar más. Nosotros, yo digo, me imagino que es muy parecido al material que es. Sí, mira, nosotros hace 2 años se nos volcó un material azucarado de un productor y tuvo que levantar la máquina bastante. Cuando vos evaluabas lo que quedaba en el campo, era mucha plata. Eran muchos pesos, no eran kilos de materia seca, eran muchos kilos de carne o litros de leche. Daniel, bueno, si hay alguna pregunta más, yo creo que, porque estamos con el tiempo cumplido. Listo. ¿Sí? Antes del aplauso, les quiero decir que hay un Clio negro y un Gol blanco que están sonando las alarmas en el estacionamiento. Y ahora, bueno, por favor, un aplauso para Daniel.